vamos a ver la imagen, el video y escucharlo también del llamado que está haciendo este colectivo de mujeres. Somos parte del paro internacional de mujeres porque estamos hartas de que el acoso callejero siga impune. Porque exigimos el aborto legal, gratuito y seguro. Por todas las niñas que sufren violencia sexual en sus hogares. Porque no queremos que ni la iglesia, ni el Estado, ni la sociedad decida sobre nuestros cuerpos. Porque no queremos seguir sintiéndonos inseguras de regreso a casa. Porque estamos hartas de que los medios de comunicación sigan reproduciendo la violencia machista, misógina y patriarcal. Por la lucha de las mujeres campesinas. Porque muchas mujeres no pueden salir a marchar. Porque queremos una vida digna, queremos una vida sin miedo, queremos poder salir a las calles sin tener que estarnos defendiendo constantemente. Bien, el video está haciendo una convocatoria para la marcha hoy, Paola Celedón y Yuleisi Segura a las 5 de la tarde. Pero bueno, buenos días. A la vez va a haber un paro. Vamos a ver si entendemos ese llamado, este mensaje tan fuerte. Inclusive el video, tal vez escucharon, para quienes nos iban escuchando por Radio Nacional en la 101.5 César, hay una parte donde se ve el lenguaje lesco, no sé, por supuesto, qué es lo que ya está diciendo, pero me imagino que es una síntesis de lo que dice el video que ustedes hicieron. Esta convocatoria, ¿por qué? Ni una menos Costa Rica. Paola y Yuleisi. Bueno, primero eso, muy buenos días, ¿verdad? Saludar a todo el mundo, explicar brevemente. El paro internacional que estamos impulsando en este momento es una movilización que es mundial. Y eso nos llena muchísimo de gusto, porque quiere decir que en más de 40 países en el mundo en este momento hay miles y millones de mujeres preparando una movilización precisamente en este sentido. Es algo que tiene que ver con cómo en el último tiempo hemos estado viendo a diferentes gobiernos, a figuras que tienen poder, jueces, periodistas, etcétera, en todo el mundo, dando discursos en donde las mujeres tenemos un segundo plano en la sociedad, discursos, por ejemplo, como los del presidente de los Estados Unidos, ¿no? En donde nuestros derechos son menos importantes que otro montón de asuntos nacionales, ¿no? Y bueno, como respuesta a todas estas cosas, como respuesta al hecho de que nos matan, un poco el video explicaba, no queremos más feminicidios, no queremos salir a la calle sin miedo, como respuesta a lo que explicaba anteriormente, por ejemplo, las notas que acabamos de ver, es alarmante, el acceso al trabajo y a los medios de subsistencia, a la tierra, al agua, a la educación, 15% etcétera. Las mujeres nada más son dueñas de la tierra. Claro, es un problema que es muy grande porque al contrario, la mayoría de las mujeres son las que tienen que llevar adelante las tareas de jefas de casa, ¿no? Llevarle el pan y el cuidado a los hijos y las hijas. Entonces, bueno, nos parece muy importante que, teniendo en cuenta todas estas cosas, efectivamente nos sumemos al paro internacional que es hoy a las 5 de la tarde en el Parque Central. Justamente, bueno, al principio lo decíamos y queríamos retomar este tema con ustedes, se dice conmemoración del Día Internacional de la Mujer, no celebración, que es muy común. ¿Por qué conmemoración y no celebración? Ok, ¿por qué conmemoración y no Yuleisi celebración? Segura. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio para venir a hablar de ese tema tan importante que es un tema que se está poniendo como en discusión a nivel mundial, como lo decía anteriormente la compañera. Hoy es un día de conmemoración específicamente porque, bueno, se celebra una serie de luchas que se dan a inicios del siglo pasado, ¿verdad?, de un grupo de compañeras, de mujeres, principalmente de la clase trabajadora, ¿no?, que salen, se movilizan a las calles por exigir sus derechos. ¿Por qué? Porque tienen pésimas condiciones laborales, porque, bueno, efectivamente las patronales les pasan por encima a todos estos derechos de las mujeres. Entonces, específicamente en Nueva York, más de 100 mujeres se movilizan a las calles, ¿verdad?, para denunciar estas pésimas condiciones laborales y, bueno, a partir de ahí se da una represalia de parte de la patronal y estas mujeres mueren quemadas en una fábrica. Entonces, por eso decimos, no es una celebración, sino es una conmemoración de lucha y por eso a nivel mundial en este momento más de 49 países se están saliendo a las calles para movilizarnos, ¿verdad? Pero eso es un cambio total, digamos, el llamado que ustedes, mujeres jóvenes, Paola Celedón, Yuleisi Segura, del colectivo bajo el eslogan Ni una menos Costa Rica,
es nuevo, es decir, siempre se ha hablado de la celebración, hoy conmemoración, eso es un cambio radical. ¿Por qué hacer ese cambio ya? ¿Por qué hoy llamar a un paro y decir, porque creo que ese es el llamado, y si no ustedes dos me corrigen, ese paro es para decir, vean lo que pasaría en el mundo si no estuviera sin las mujeres? Claro, precisamente, y es muy, muy importante, es un cambio porque en este 2017 estamos viendo esto, una coordinación que es mundial, estamos viendo que hay mujeres reproduciendo las mismas consignas, el ni una menos, el aborto legal, libre, seguro y gratuito, tierra para todas, no más acoso, no más feminicidios, ¿no? Es diferente, me parece a mí, porque lo estamos viendo un poco más en un contexto en el que tenemos más posibilidad de ver el mundo, pero la realidad, y lo que nosotras también queremos recordar acá, es que efectivamente muchísimos de los procesos de cambio y transformación social que ha habido en la historia han estado pues, dirigidos o muy, muy encadenados con las peleas de las mujeres, y que precisamente el hecho de que nosotras salimos y luchamos, de que trabajamos y somos en muchísimos sentidos quienes llevan la batuta, ¿no?, de cómo se mueve la sociedad, es una cosa que no hay que dejar de recordar nunca. El cambio, me parece a mí, es precisamente que hay una coordinación mundial que, por ejemplo, hoy en Costa Rica, después de 3 años de gobierno del PAC, es la primera vez en 3 años que tenemos una movilización unificada, donde vemos mujeres precisamente jóvenes y también, digamos, mujeres de la red de mujeres rurales, mujeres que tienen distintas edades, distintos trabajos, distintos perfiles sociales. Nos estamos organizando para salir a movilizarnos el día de hoy, creo que eso es lo más importante, pero no es algo que sea nuevo. A ver, lo que un poco quiero explicar es eso, todos los años hay mujeres y cada vez es más sentido que cuando paramos efectivamente el mundo se detiene, y esto del paro internacional también es algo que se viene manejando un poco desde las movilizaciones de Ni Una Menos en Argentina del año pasado. Tuvimos, a propósito de la toma de poder, Argentina la convocatoria es fuertísima. Es fuertísima, y nos parece que ya era hora de que en Costa Rica nos sumáramos, ¿verdad? Y afortunadamente el día de hoy tenemos esta invitación para todas las mujeres y todas las personas que nos quieran acompañar precisamente a las 5 en el Parque Central, no quiero que se me olvide decirlo muchas veces. Y hoy, no sé si ya estarán listos, sé que también está con nosotros Ana Hidalgo del Instituto Nacional de las Mujeres, ella tiene todo el tema de violencia, tal vez César, si nos vamos con ella. Así es, vamos a darle el paso a Ana Hidalgo, coordinadora del área de violencia del INAMU. Buenos días, Ana. Tal vez para que nos ayudes a contextualizar con cifras, con datos, cómo está la situación de la mujer en Costa Rica y qué nos puede decir sobre esto. Buenos días, Ana. Buenos días a ustedes y a las personas que están con ustedes en el estudio. Efectivamente, hoy es un día especial, es un día en que todas las mujeres sentimos la energía, no solo de las que estamos preparándonos para esta conmemoración en sus diversas manifestaciones, sino la energía de todas las mujeres que antes en nuestro país y en el mundo levantaron banderas, muchas de ellas en el anonimato, porque la gran tragedia de las mujeres es que nuestra participación en la historia en general ha sido invisibilizada, pero que ha permitido que tengamos derechos de lucha y conquistas a lo largo del tiempo, y también es por supuesto un llamado en el sentido de que este proceso no ha terminado. Quisiera decir, antes de referirme a su pregunta, que una de las cosas más importantes que hemos aprendido las mujeres a lo largo de la historia es que las mujeres necesitamos estar unidas, es la unidad de las mujeres, es la solidaridad, es la sororidad de las mujeres lo que ha permitido a lo largo de los tiempos alcanzar luchas y conquistas importantes. En ese sentido, desde el INAMU, nosotras hacemos un llamado a todas las mujeres a participar en las diferentes actividades que a lo largo del país, en la institucionalidad y desde la sociedad civil, se organizan para la conmemoración de este día. Y quisiera decir, porque creo que se han dado cifras en relación con la situación de las mujeres en muy diferentes ámbitos, referirme al tema de la violencia contra las mujeres, porque la violencia contra las mujeres, la que se da en el ámbito laboral, en el ámbito de la familia, constituye uno de los principales obstáculos para que las mujeres
podamos hacer efectivo todos esos otros derechos. En el campo del trabajo, el hostigamiento sexual es una de las cosas, es una de las prácticas que más desestimula a las mujeres, que tras muchos esfuerzos logran conquistar un espacio en una institución pública, en una empresa privada, y muchas veces tienen que mantenerse allí producto de la necesidad. Y así podríamos hablar de las otras manifestaciones de violencia. En ese sentido, la lucha por identificar y reconocer las diferentes formas de violencia contra las mujeres es consustancial a la conquista de los otros derechos. Hoy se va a presentar en la Asamblea Legislativa por el colectivo de diputadas, con la colaboración del INAMO y de la sociedad civil, un proyecto orientado a prevenir el acoso sexual callejero, de cuyas manifestaciones hemos tenido casos mediáticos en estos últimos días, y que también constituye uno de los grandes problemas que tenemos las mujeres, la dificultad, el miedo que tenemos muchas veces de transitar en los espacios públicos. Ana Hidalgo, del Instituto Nacional de las Mujeres, que le vamos a pedir que se mantenga allí, porque vamos a poner en perspectiva los datos que ayer dio el Poder Judicial, César, y también está Maureen Clark, porque ve lo que decía Ana Hidalgo, van a presentar un proyecto hoy. ¿Es cierto, Maureen Clark, diputada? Bueno, es cierto, no, están trabajando conjuntamente con el INAMO, Maureen Clark, lo que decía ahora Ana Hidalgo sobre ese proyecto de acoso sexual callejero, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Qué tipo de sanciones va a tener? Buenos días, Maureen Clark. Un día especial para conmemorar, un día especial para la reflexión, sobre todo en temas que ojalá cierren brechas para mejorar las condiciones de las mujeres. Hay los temas que señala el INAMO mantienen su vigencia. Continuamos en la lucha desde todos los espacios en que estamos. Efectivamente, el grupo parlamentario de mujeres, que tenemos una agenda que hemos constituido ahí en la Asamblea Legislativa, hemos tratado de llevar adelante varios proyectos. Ya logramos aprobar el de las relaciones impropias, costó bastante, parece mentira, en pleno siglo XXI, prohibir el matrimonio de menores de 18 años y sobre todo tratar de eliminar esa violencia sexual que se da con menores de edad y muchas veces con la complacencia de la sociedad. En este sentido creo que avanzamos. Hoy presentamos el de acoso, que ya tenemos listo. Tuvimos que trabajarlo bastante porque fue una iniciativa de la sociedad civil, pero que tuvimos que trabajarla. Hoy la presentamos. Esperamos también con la ayuda y con la cooperación de todas y la sororidad logremos sacarla antes de irnos, porque creímos que iba a ser más fácil ciertos temas en la Asamblea, pero no lo es. Ahí tenemos la paridad horizontal, el 19.010, que no hemos podido tocarlo siquiera, a pesar de que ha estado en los primeros lugares de la agenda. Tenemos violencia política, que hoy me entero que vamos a tener que volverlo a presentar, porque hay ciertos temas y para ciertos grupos que no, sobre todo, que tienen que ver con los derechos de las mujeres, que no es tan importante como debería ser. Efectivamente, y gracias a Dios, esta conformación del grupo parlamentario nos está ayudando. Tratamos de generar esa sororidad y por supuesto vamos a continuar en la lucha. Doña Maureen, sobre el tema propiamente del proyecto de ley, el tema de acoso callejero, ¿cómo hacer, qué contempla este proyecto de ley o qué propone para sancionar el acoso callejero? ¿Qué mecanismos se están pensando en el proyecto? Por supuesto que se plantea sanciones de hasta tres años de cárcel en diferentes casos en que se dé el acoso. Ya hemos visto cómo se han estado envalentonando ya las mujeres por la denuncia, gracias a Dios, y ya ha habido respuesta por parte de los tribunales, incluso de flagrancia. Lo ideal de una sociedad es ir creando la cultura de respeto, y sobre todo en el caso del acoso callejero, que se ve como algo normal, de sobre todo señalar el mensaje de que no es normal. Y se dice que con penas de cárcel no se resuelven las cosas, pero
En nuestra sociedad nos hemos dado cuenta y hemos podido comprobar que algunas conductas, si no es con pena, con sanciones de cárcel, no se logra ni siquiera amainar, ni qué decir de erradicar. Lo ideal es no tener que fijar penas, pero en este caso sí se plantean diferentes tipos de pena de acuerdo con la gravedad, porque el mensaje es que el cuerpo de la mujer es suyo, es una de las autonomías que debe ser respetado siempre y por lo tanto debe ser respetado en la sociedad y penalizado si se cruza esa barrera. No es aceptable esos tocamientos inmorales que se dan ahora muy de moda en los trenes, en los buses. Ya el irrespeto es tal de que efectivamente establece sanciones penales. Bien, muchísimas gracias a la diputada Maureen Clark sobre ese proyecto de ley contra acoso callejero que se estará presentando el día de hoy a la Asamblea Legislativa. Y bueno, esto es importante tal vez destacarlo a las compañeras que están acá en la mesa el día de hoy. El tema de la violencia contra la mujer no solamente se da en los centros de trabajo, no solamente se da en los centros de estudio, en las casas, se da muchísimo en las calles también con este tema de acoso callejero, ¿verdad, Paula? Hoy hay proyecto, Paola Celedón. Ya hay proyecto. Y Yuleysi Segura. No, de hecho nos parece muy importante y muy bueno poder hablar del tema y de hecho agradecer un poco el espacio, ¿verdad? Que todas las perspectivas se discutan, porque precisamente ahora que escuchaba, digamos, hablar a doña Maureen Clark, se me ocurrían, digamos, varias cosas importantes que decirle un poco a las mujeres que nos están escuchando, nos están viendo. En primer lugar, que tiene razón, el problema es que las mujeres tenemos limitado el acceso al espacio público. El espacio público es las calles para transitar normalmente, ¿no? Sin acoso y hostigamiento. El espacio público también es el trabajo y el espacio público también es la educación y los espacios de toma de decisión, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ya no es como antes, sino ahora tenemos un montón de referentes, tenemos diputadas, tenemos, ¿no?, mujeres que están al frente de ministerios, etcétera. Lo que vemos es que eso por sí solo no cambia nuestras condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, Costa Rica ya tuvo una mujer que era presidente y aún así las condiciones de las mujeres están como están. Entonces, me parece muy importante resaltar, a pesar de esa iniciativa del proyecto de ley, que bueno, habría que un poco ponerla a prueba, ¿no? Que es que el mensaje que tenemos en este momento, lo que también nutre el paro internacional y el paro en Costa Rica, es que las herramientas jurídicas por sí solas no cambian la realidad, sino que las mujeres tenemos que obligar a que la realidad un poco cambie también. Entonces, tenemos un mensaje en este momento de que los problemas hay que tomarlos desde la raíz, y eso quiere decir que tenemos que, aparte de crear cada vez más formas de comportamiento diferentes, tenemos que organizarnos como mujeres, realizar efectivamente estas movilizaciones que son las que garantizan que las cosas cambien. Entonces, por ejemplo, en este momento existe en la ley costarricense la interrupción terapéutica del embarazo, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos cada vez más casos de niñas que están embarazadas porque fueron violadas, porque fueron abusadas, etcétera, y el Estado no cumple con la reivindicación, el protocolo, disculpen, que necesitamos para que eso sea una realidad. Entonces vemos cómo pasa eso. Tenemos una cosa en papel que luego tenemos que obligar a que sea real. Y precisamente el movimiento de Ni Una Menos en el Mundo lo que ha hecho es eso, que cuando al agresor, al violador, al asesino no lo meten a la cárcel desde el Estado, desde las autoridades, son las mujeres en las calles quienes logran que eso pase. Y eso es un poco el espíritu que tenemos en este momento. Sí, esa es la convocatoria, Yuleysi Segura. claro. Ya vamos con Ana Hidalgo porque estás tocando un tema interesantísimo. Bueno, con respecto al funcionamiento del Estado, ¿verdad? Es porque que nada hacemos. Ve que estaba diciendo la diputada Maureen Clark, hoy van a presentar el del acoso callejero, Yuleysi Segura, de este colectivo. Paridad horizontal está varado, y el de violencia política, me pareció, van a tener que volver a presentarlo. Pero estás diciendo que es insuficiente toda las reformas legales. Sí, claro, por supuesto que son sumamente insuficientes. O sea, es que nada hacemos con tener leyes que penalicen la violencia hacia la mujer si en realidad el funcionamiento de las instituciones del Estado y el mismo Estado no están cumpliendo para garantizarle seguridad a las mujeres. O sea, ahora que estaba hablando con la compañera, inclusive cuando uno se mete como a la página del Poder Judicial y demás, hablando de feminicidios, no puede ser posible que, por ejemplo, cuando se den estos casos, el 70% de los agresores ya han tenido denuncias anteriormente por agresión, y el 14% de esos agresores, han estado como ahí vinculados con eso, e inclusive se les ha puesto como una orden de alejamiento. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto el Estado realmente está pues garantizándole seguridad a estas mujeres? Porque, o sea, nada hacemos con tener esas leyes ahí si no funcionan. Por otro lado, digamos,
hay varias mujeres, hay muchas mujeres en este país y en los diferentes países que cuando van a hacer una denuncia, por ejemplo, al Poder Judicial, es un proceso sumamente revictimizante. Conversándolo con profesoras, por ejemplo, de Derecho de la universidad, etcétera, nos contaban cómo es todo este procedimiento. Y era un poco lo que decía Ana Hidalgo, del Instituto Nacional de las Mujeres, compartes lo que están diciendo estas dos activistas del movimiento Ni Una Menos. ¿Qué piensas a propósito del balance que se hizo en el Poder Judicial ayer del alto número de denuncias que no son sancionadas? Ese es el resultado de 9 años de la ley que penaliza la violencia contra las mujeres. Histórica, es muy importante, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y también reconocer las herencias históricas. La institucionalidad de las mujeres ha sido una conquista y una lucha que han tenido generaciones de mujeres desde hace mucho tiempo. Podemos ubicarnos en lo que significó Beijing, lo que ha significado la Convención de Belén do Pará, que por sí solas, yo con eso coincido con las compañeras, no se resuelve nada. Un papel, una ley no resuelve nada. Efectivamente, si no se encarna en la lucha de las mujeres y en la lucha de las instituciones públicas. Pero me parece que es importante también reconocer que no es la misma Costa Rica hoy de hace 30, 40 años en relación con la violencia hacia las mujeres. Tenemos más mecanismos de protección que son insuficientes, yo estoy totalmente de acuerdo, que la ley de penalización que nos costó a las mujeres en las calles conquistarla durante 10 años todavía constituye una deuda para la sanción. Yo estoy de acuerdo con eso y por eso precisamente pienso que debe de haber una alianza entre las mujeres en la organización autónoma de las mujeres. Nosotros consideramos de que eso es muy importante, no solamente desde el punto de vista de avanzar los derechos, sino también de la exigibilidad, pero también es muy importante entender que no todas las personas que trabajan en la institucionalidad pública son las enemigas de las mujeres. Es una alianza que tenemos que hacer las mujeres, las que están en la sociedad civil, las que no están organizadas, con las mujeres que trabajamos en la institucionalidad pública, precisamente para garantizar que esas leyes que tanto nos han costado se conviertan en realidad, en derechos vividos efectivamente por las mujeres. En ese sentido, pienso que en lo fundamental nuestros objetivos son objetivos comunes, que son objetivos de lucha y que efectivamente todavía tenemos muchas deudas con las mujeres en nuestro país. ¿Réplicas o...? Sí, y quería retomar el tema, bueno, se habla de que hay legislación, que se ha avanzado en este tema. ¿Cómo está, lo que está fallando entonces es el tema de la socialización, la forma en que se educa a la gente? Estamos fallando en esto como sociedad, como país, Paola y Yuleisi, porque ustedes dicen, sí, hay leyes, pero no son suficientes, a veces no se aplican, a veces nada más parecen una pancarta que está ahí, nadie atiende. Como país estamos fallando en la socialización, en la forma en que educamos a la gente sobre los derechos de las mujeres. Bueno, a mí en primera instancia me parece que no se trata necesariamente de decir, bueno, fallamos, ¿no? Sin embargo, hay una idea de lo que acabas de decir que rescato, que me parece muy importante, y es que lo que sucede es que la sociedad, lo queramos o no, y un poco eso es como lo que es importante resaltar, no cambia por voluntad solamente, no cambia porque modifiquemos, digamos, partecitas pequeñas de ella, ¿no? La sociedad se mueve como un todo. Y resulta que Costa Rica, al igual que el mundo, es una sociedad que está dirigida por personas que ostentan poder en tanto tienen dinero, en tanto son empresarios y también en tanto llevan un poco la batuta de las reglas morales de la sociedad. Y un poco eso lo vemos en que, por ejemplo, sea un problema que las mujeres salgan a la calle con una enagua, un short y no puedan caminar tranquilas, pero a la par tenemos una pancarta gigante, ¿no? La publicidad sexista, machista, que es la que consumimos siempre. Que la promueve. Entonces es inmoral, es inmoral mujeres que se besen en televisión, es inmoral mujeres que tengan una relación afectiva, amorosa en televisión, pero no es inmoral que nos vendan una hamburguesa por medio del cuerpo desnudo de las mujeres. Y eso es precisamente un problema. Y eso se viene hablando hace rato. Claro, y eso es un problema que precisamente
se viene hablando hace rato porque está impreso en cómo estamos organizados como sociedad, y eso son cosas que cambian con transformaciones sociales profundas, y precisamente eso es lo que queremos decir. Cuando hablamos de que las herramientas jurídicas no son suficientes, nos referimos no solamente a que tengamos que confiar más entonces en las mujeres que toman decisiones, etcétera, sino que tenemos que ser efectivamente las mujeres que trabajan, las mujeres que pelean por la tierra, las mujeres que estamos todos los días sufriendo de la violencia, quienes tomemos las decisiones. Y para eso sí hay que avanzar muchísimo, muchísimo. El llamado a la unidad también lo hacemos nosotros. Sí, Yuleisi Segura, ni una menos. ¿Qué piensas? Porque Ana decía, hemos avanzado mucho en estos 30 años, Ana Hidalgo, del INAMU. Está de acuerdo con que hay que mejorar, hay una deuda contra la sanción, pero... y es que yo creo que aquí lo importante es destacar que el Estado no tiene grupos de mujeres. Sí, claro, pero es que el Estado tiene mucho peso y tiene todos los recursos necesarios para hacer que esta sociedad tenga una transformación real. Estamos hablando de que el Estado no tiene como prioridad poner el tema de la violencia de género, por ejemplo, en la educación pública. O sea, no podemos esperar que la gente tome conciencia y demás en un proceso demasiado paulatino que puede durar, no sé, 100 años, por ejemplo. Bueno, si hay una tienen diferencia todo. de 118 años en los salarios de las mujeres. Sí, por supuesto, pero efectivamente ha sido a partir de las movilizaciones de las mujeres. Pero ¿qué pasa? Si el Estado tendría como prioridad estos temas y los pondría realmente las políticas públicas, por ejemplo, llevando estos temas a la educación, porque, o sea, nos parece como demasiado preocupante que cuando ponemos el tema del feminismo, el tema de la violencia de género y etcétera, en espacios, por ejemplo, hemos trabajado mucho en redes sociales, o sea, en la población costarricense todavía hay demasiado sesgo y falta de comprensión y demasiado desde el kinder, las escuelas, los colegios, las universidades. Entonces, ok, ahí el Estado efectivamente y sus instituciones tienen un peso real ahí, entonces no podemos estar hablando de que es un proceso paulatino y ahí, ok, obviamente que decimos que es importante las acciones que tomen las compañeras, pero también hay que poner en evidencia esto. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el gobierno la mayoría de las decisiones las toman los mismos hombres y con discursos súper machistas y violentos que inclusive vemos en los diferentes medios de comunicación. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un balance, ¿verdad? Gracias. Yuleisi Segura, ni una menos. Paola Celedón, ni una menos. Esta es la voz de mujeres jóvenes que hoy van a ir al paro, hacen llamado al paro de 11 a 12, igual a la concentración a las 5 de la tarde en el Parque Central. En el Parque Central, una celebración del Día Internacional de la Mujer, conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Exacto. Es un día de lucha. Bueno, nosotros vamos a una pausa, César. Gracias.